Hola, hola, muy buen día, gusto saludarles. Me llamo Claudia Ivette Navarrete Mendoza, estoy a cargo de la Dirección General de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada. Pues gusto saludarles, para mí siempre es todo un agasajo el poder estar aquí compartiendo una serie de temas de interés dirigidas a público en general, donde de una u otra manera sea de gran utilidad, especialmente para difundir información que pueda ser de uso práctico para la ciudadanía, acercar estos temas legales, jurídicos, desde un lenguaje más común, desde un lenguaje más coloquial, entendible para todas y todos, porque al final pues ese es también uno de los lemas de nuestro magistrado presidente, de la justicia al alcance de todas y todos, y desde aquí pues también la difusión de la misma es algo finalmente preponderante. Y en ese sentido, a nombre del magistrado Raimundo Casarrubias Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que teníamos pendiente llevar a cabo, la tuvimos que reprogramar por cuestiones técnicas, pero que bueno, pues estamos justo denominando esta conferencia Reparación Psicoemocional de sobrevivientes de trata de personas. Así es que bueno, pues estamos por ahí conectados. Yo les pido a todas y todos que por favor nos manden un like, nos digan desde dónde se están conectando. Esta transmisión la estamos llevando en vivo desde nuestra página oficial del Poder Judicial del Estado, así como también de nuestra página del SECOFAM Guerrero. Les saludamos. Angélica Gutiérrez dice buenos días, en espera de que inicie, pues ya estamos iniciando, Angélica. También a Juventino Porfirio, él se está conectando desde la Policía Estatal, gusto saludarles. Elda nos manda saludos, Elda Cortés, así como Sofi también nos manda saluditos, y Alois Raúl Zagal pues también nos está mandando ahí algunos saluditos. Por favor, si nos pueden saludar, decir de dónde se están conectando, desde qué estado de la República. Para nosotros siempre es un gusto el poder tenerles, así como también a las personas que se encuentran en el estado de Guerrero y los diversos municipios. Sé que este es horario netamente laboral, pero no se preocupen, esta conferencia va a estar aquí ahora sí que guardada, se va a quedar registrada, grabada dentro de nuestras redes sociales, así es que si ahorita no tienen tiempo o mucho tiempo de conectarse, lo pueden hacer posteriormente. También para aquellas personas que nos han seguido desde hace otras videoconferencias que han pasado, esta es una trilogía justo del tema de trata de personas. Ya les comentábamos que esta también es una iniciativa de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, razón por la cual, pues bueno, estamos desarrollando también estos temas que son preponderantes, difundir a la ciudadanía en general, especialmente para conocer de qué trata este fenómeno y cómo le podemos hacer frente desde las instituciones, pero sobre todo también las personas, cómo podemos prevenir, cuidar, atender el hecho de evitar lo más posible pues llegar a ser víctimas de estas situaciones de trata. Y bueno, para ello tenemos a la maestra Beatriz Cuautle Hornilla. Mucho gusto, maestra, saludarla. Ella se conecta desde las oficinas centrales de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Gusto saludarle, maestra. Gracias, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que para nosotras y nosotros es todo un gusto el poder tenerla aquí. Hay mucha información que ustedes nos van a estar compartiendo, pero bueno, también aprovecho antes de pasar a dar lectura a la presentación, a la reseña curricular de nuestra ponente,
Quiero yo comentarles sobre o dar algunos saluditos a Cindy Rivas. Cindy, estás en el DIF Guerrero, muchísimas gracias. A Livia Hernández, ella dice que pues presente, está en el C4 Chilpancingo, muchas gracias. A Betsy Yamel, ella se encuentra conectada desde los Centros de Integración Juvenil. También dice que está con ella Elvira Gregorio, Elizabeth Hernández y Betsy Cuevas. Gusto saludarles. También a Rocío Villanueva, a La Triste. Ella junto con la doctora María Guadalupe Rendón pues están allá en la unidad de trata de personas de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Y al respecto, ahorita que comentamos de la maestra Guadalupe Rendón, de hecho la tuvimos hace unos mes pasado, si mal no recuerdo, que por cierto ahí maestra Beatriz me dijo que me hizo un encargo que le diera sus saludos, que ellos han trabajado de manera coordinada desde la Fiscalía General de aquí del Estado de Guerrero y la Guardia Nacional. Y bueno, también a Emanuela Cabañas, gusto saludarte, a Sara Grisel Cuenca, también de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, de verdad a todas y todos quienes están conectando, de verdad muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí me voy a dar el espacio para dar a conocer la reseña curricular de nuestra ponente. Ella es integrante del área de criminalística de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Es licenciada en psicología, maestra en psicología criminal y forense, con maestría en seguridad pública e investigación criminal. Es candidata a doctora en derechos humanos con el proyecto Negociación Sistemática de la Tortura en México, con el Protocolo de Estambul. Cuenta con publicaciones de artículos en revistas comerciales e indexadas sobre evaluación psicológica de la tortura, así como de la escala para la clasificación de conductas de material de abuso sexual infantil, es decir, pornografía infantil. En concreto, es coautora del libro Tortura y Protocolo de Estambul, de Editorial Académica Española. Entre sus actividades institucionales es encargada del área de análisis forense en infancia y adolescencia, es perita en dactiloscopía por parte del Programa Internacional de Asistencia a la Formación en Investigación Penal de la Embajada Americana y perita en psicología forense en temas de credibilidad del testimonio en adultos, niñas, niños, trata de personas, reparación integral del daño en desaparición forzada, daño moral, peritajes psicosociales, opiniones técnicas y metaperitajes, abuso sexual, tortura, autopsia psicológica, brinda contención psicológica y primeros auxilios psicológicos, así como acompañamiento psicosocial a familiares de personas desaparecidas. Actualmente elabora los procedimientos técnicos y metodológicos para el dictamen psicológico del Protocolo de Estambul, participación anual en el operativo Salvación con el tema de peritaje psicológico sobre evidencia digital. Sin lugar a dudas, maestra Beatriz, una larga trayectoria. Y bueno, pues para nosotros más que agradecidos y gustosos de poderla escuchar con este tema. Y bueno, sé que ya nos va a comentar sobre justo esto que es la reparación psicoemocional de sobrevivientes de trata de personas, pero al respecto, a mí sí me gustaría saber que nos hable primeramente del trabajo que se lleva en la Guardia Nacional. Digo, de pronto, quienes somos ciudadanos de a pie, como coloquialmente de pronto comentamos, sabemos que las guardias son principalmente elementos de seguridad que se encuentran a lo largo de todo el país. Sí, y que bueno, es una iniciativa del gobierno federal, pero nos gustaría saber esta parte de la investigación criminal desde esta Dirección General Científica donde usted se encuentra, pues un poco que nos hable sobre qué es lo que hacen allá, que nos comparta estas experiencias y bueno, pues para ir conociendo un poco más al respecto. Y ya antes de dejarla,
quiero recordarles que para aquellas y aquellos que se han estado inscribiendo a estas videoconferencias, decirles que vamos a estar más adelantito enviando el enlace, porque recuerden que quienes hayan cumplido con sus 3 videoconferencias al visualizarlas, pues van a poder tener una constancia por parte del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Adelante, maestra, el espacio es suyo, la escuchamos. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas los presentes. Gracias por la paciencia en torno a la situación que ocurrió en días anteriores, toda vez que, bueno, en cuestiones de videoconferencias en vivo suele darse este tipo de situaciones. Luego, entonces, comentar que a nombre de la Guardia Nacional, un agradecimiento profundo por la invitación a la participación de la Guardia Nacional y bueno, pues en este caso la Guardia Nacional me designa para impartir esta conferencia y justo hablar de las cuestiones, de las atribuciones de la Guardia Nacional. Me voy a permitir compartirles la pantalla porque es uno de los principales puntos de los que vamos a hablar. Voy a compartirles la pantalla. Bueno, eh, sabemos que esta presentación está destinada a que ustedes conozcan cuáles, cuáles son las directrices para indicar la reparación psicoemocional de las sobrevivientes de trata de personas. Abordaremos las directrices desde la evaluación y desde las distintas modalidades que hay de la trata. Sin embargo, me parece importante hacerles de conocimiento acerca de las atribuciones de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública que no solamente se dedica a las tareas de la reacción, sino también de la prevención y de la investigación. En ese sentido, la Constitución Política, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, pero sobre todo el reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, en sus artículos 36 y 159, es el que nos habla de la Dirección General Científica, de sus atribuciones, sus competencias que tiene en la coadyuvación de la investigación de los delitos. De manera muy general, porque no es el tema, pero sí es importante que sepan por qué estamos aquí y cómo es que participamos en la reparación integral del daño en cuestiones del ámbito de investigación criminal. Bueno, la Guardia Nacional, en una de sus unidades está la unidad de órganos especializados por competencia, donde se encuentran áreas especializadas como es investigación, inteligencia, la Dirección General Científica. Y la Dirección General Científica tiene 3 direcciones, que es la Guardia Cibernética, que trabajamos en conjunto con ellos, sobre todo el tema de trata de personas en la modalidad de lo que jurídicamente se conoce como pornografía infantil, pero que estamos trabajando desde una perspectiva de derechos humanos para que se denomine desde el ámbito académico como material de abuso sexual infantil. La Guardia Cibernética hace trabajo de investigación eh, y bueno, justo en la página de la Guardia Nacional podemos encontrar este trabajo que hace la Guardia Cibernética, sobre todo en atención a la prevención de trata de personas. Más adelante hablaremos un poquito sobre este operativo Salvación que ya está próximo a celebrarse en este año, como cada anualidad lo hace la Guardia Nacional. Otra de las direcciones es innovación tecnológica, que se dedica justo, como dice su nombre, a la innovación tecnológica y que contribuye a todas las direcciones a que esté en esta relevancia tecnológica en la investigación criminal. Y hablando de criminalística, bueno, criminalística tiene todas las áreas forenses, que son las áreas de periciales, que puede ser desde criminalística, antropología, balística, huellas dactilares, bueno, antes se llamaba análisis, AFIS, el AFIS, voz, psicología, que psicología
se divide en dos áreas importantes, que es la investigación del análisis conductual con protocolo de Estambul y análisis de infancia y adolescencia, donde radicalmente nos dedicamos a la investigación del material de abuso sexual infantil sobre evidencia digital, sobre la trata de personas, evaluamos infancias, adolescencias, también adultos desde perspectivas de derechos humanos, desde metodologías científicas que justo hace honor al nombre de la Dirección General Científica. Aquí en la Dirección General Científica tenemos metodologías científicas con los más altos estándares internacionales en relación a la investigación forense. Y entre muchas de las cosas que se hacen aquí justo es la evaluación en materia de trata de personas, pero existen dos modalidades en las que análisis de infancia y adolescencia del área de criminalística realiza. Primero es realizar periciales de material de abuso sexual infantil, que me parece que en la conferencia pasada la doctora María Guadalupe, con la que hemos trabajado y que se logró una sentencia de 109 años para un agresor de material de abuso sexual infantil, donde participó el área de medicina forense. Se realizan periciales sobre evidencia digital y bueno, no es el tema, pero es un tema central en el que la psicología forense ha roto los paradigmas en el sentido de que no solo se puede peritar desde la psicología, desde una entrevista y aplicación de pruebas, sino sobre la evidencia digital desde la misma epistemología de la psicología. Y es ahí uno de los puntos donde la Guardia Nacional trabaja en el ámbito de periciales de psicología, sobre evidencia digital de trata de personas. Esto lo digo de manera somera porque la doctora María Guadalupe ya habló de la parte jurídica, de la parte de la investigación, incluso les llegó a dar como esta directriz de cómo es que llega hasta nosotros esta evidencia digital. Luego, entonces, otra de las modalidades en las que trabajamos las periciales es para la evaluación de víctimas de trata de personas, que puede ser adultos, mujeres, infancia, adolescencia, y lo que se solicita por parte de las fiscalías es desde tres puntos importantes, que es la búsqueda de indicadores de trata de personas, el impacto de manera general, y digo de manera general porque es el impacto clínico o psicoemocional y el impacto psicosocial. Luego, entonces, esta reparación tiene que ir dirigida en este sentido. La reparación de las víctimas de manera general tiene que ser desde la parte psicoemocional, pero también desde la parte psicosocial, y lo explicaré más adelante porque es un punto muy importante. Y hablemos entonces nuevamente del delito de trata de personas, ¿qué es? Bueno, la Ley General de Trata de Personas nos dice que es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar o a una o varias personas con fines de explotación. Eso es muy importante, por eso lo ponemos subrayado en negrita, eh, porque es importante tenerlo en cuenta, considerando que, bueno, ahí nos dice la sanción que tiene jurídica las personas que enganchen, capten, transfieran, retengan y entreguen a las personas. Se entenderá por explotación, y esa es una palabra importante. La palabra explotación deviene, es directamente correlacional con la trata de personas. Se explota a la persona en diferentes modalidades. Aquí justo hablaremos de la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena o formas de explotación. Justo esta parte de la prostitución y y las formas de explotación sexual son una de las formas más frecuentes con las que trabaja la Guardia Nacional, sobre todo en infancia y adolescencia. Hay un gran número de casos de explotación sexual a través de la mal llamada, decimos, pornografía infantil, porque en realidad no debe llamarse pornografía infantil, debe llamarse material de abuso sexual infantil, porque el término pornografía nos hace una relación al eroticismo, y en infancia y adolescencia no se puede de hablar ello, no se puede hablar de ello. Y también
cuando las fiscalías investigan este delito de trata de personas, quiero decir que es complejo, la trata de personas es un delito de orden transnacional que va modificándose y va a través de los países, pues se puede cometer en un país, por ejemplo, la explotación infantil se puede cometer aquí en México, pero en segundos se está transmitiendo en Rusia, en Japón y viceversa. Entonces es un delito complejo de investigar, pero también complejo de trabajar desde el área de la psicología forense. La reparación psicoemocional no solo se da en el entorno del apoyo terapéutico, sino del apoyo psicosocial. ¿Por qué? Porque los impactos, vamos a hablar más adelante también, no solo se da como estrés postraumático, sino también daña cómo las personas paran su colectividad, su desplazamiento psicosocial. La ley general de trata también nos dice que debe haber una máxima protección para las víctimas, por lo que la obligación del Estado y de cualquier autoridad es velar por la aplicación más amplia de las medidas de protección a su dignidad y a su libertad, seguridad y demás derechos humanos. Ello, como institución, nos obliga a dar miradas desde la perspectiva de derechos humanos, investigaciones desde la perspectiva de derechos humanos. ¿Y qué es la perspectiva de derechos humanos? Vamos a hablar más adelante, que es evaluar, atender a las personas desde sus características e individualidades. Es decir, yo no puedo evaluar a un adulto como lo hago a una infancia o a una adolescencia. Requieren de perspectivas especiales como protocolo de Michigan, es decir, videograbarlos y que ya no se dé pie a la revictimización. Entender no desde el adultocentrismo, sino desde una cognición de infancia. ¿Qué quiero decir con el adultocentrismo? Que de pronto los adultos queremos que nos quede claro qué fue lo que sucedió y los niños tienen un entendimiento diferente. Entonces, desde la psicología forense tenemos que atenderlos con un lenguaje claro, entenderlos y hacerle comprender al juez qué fue lo que sucedió desde esa mirada. Deben de llevar acompañamiento, cuáles son las necesidades de la reparación del daño de una infancia y de un adulto. También las modalidades van a depender, bueno, dependiendo de las modalidades, va a ser el impacto. ¿Por qué digo ello? Hay impactos profundos como traumas complejos, distorsiones cognitivas o pueden haber desbordamientos que requieren de tratamiento psiquiátrico, sobre todo en adolescentes, porque se encuentran en una etapa compleja y luego viene el trauma de lo que viven siendo víctimas de trata de personas, entonces se desbordan y en mayor medida requieren un tratamiento psiquiátrico. Seguimos hablando de estas modalidades y hablamos de la explotación laboral, de los servicios forzados, del trabajo forzado, de la mendicidad forzada y de la utilización de personas menores de 18 años que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. Y no solamente hablamos de la explotación infantil, sino hablamos de la delincuencia organizada. Eh, la infancia y la adolescencia es captada por la delincuencia organizada y de hecho, pues no se puede juzgar a ellos como agresores, porque están siendo víctimas del contexto, no tienen esta capacidad de comprender. También alguna modalidad de la trata de personas es la adopción ilegal, el matrimonio forzoso, que pareciera que esto ya no existe, pero todavía hay lugares en México donde el matrimonio forzado se vive día a día, sobre todo en algunas comunidades, y que tiene que erradicarse eso desde la mirada de los derechos humanos. El tráfico de órganos y la experimentación biomédica también son modalidades de la trata de personas. Pero vamos a centrarnos en el impacto psicológico que pueden tener. De manera general, algunas patologías que puede o no desarrollar una persona, y digo puede o no, porque todo va a depender del contexto sociocultural, individual de la persona, es decir, cómo asimile los eventos. Puede haber
desde un estrés postraumático, ansiedad, depresión o un trauma complejo. ¿Qué quiero decir con trauma complejo? Que haya una comorbilidad, es decir, que todo en conjunto se dé, desborda a la persona y entonces requiere de un tratamiento psiquiátrico, psicológico y psicosocial. ¿Qué es la parte psicosocial? Hablaremos de Carlos Martín Beristain, que es un psicólogo médico que ha peritado en el ámbito internacional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha trabajado en temas como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y que esos trabajos han permitido darle un enfoque al acompañamiento y al tratamiento psicosocial que requieren las personas. Pero ¿por qué se da este impacto psicosocial? El impacto psicosocial se da en función de lo siguiente. Las personas somos seres colectivos y todo lo que sucede a nuestro alrededor nos impacta, desde lo individual, lo familiar, lo social y la comunidad. Entonces, la tarea del psicólogo forense es evaluar desde esas cuatro esferas. Desde lo individual, es decir, podemos aplicar o no pruebas psicológicas, entrevistas, desde lo familiar, desde la comunidad y desde lo social. Desde lo familiar, ver cómo estas estructuras se fueron rompiendo. Desde la comunidad, cómo la estructura con la comunidad se fue rompiendo y que eso ya no le permite un desplazamiento loable o fácil, que este desplazamiento que va a tener la víctima de trata de personas va a ser de manera intermitente. Entonces, el impacto, vuelvo a decir, no solamente es a nivel individual, sino a nivel psicosocial. Y las evaluaciones tienen que ir en ese mismo sentido para que podamos ir documentando y dar la reparación en el mismo sentido. Justo esta misma ley de la que estamos hablando nos habla de la reparación del daño en su capítulo 3 y nos habla del resarcimiento y la reparación del daño. La reparación del daño, dice, deberá ser plena, efectiva. Y hasta aquí me paro. ¿Qué será lo efectivo? ¿Qué regresará a una víctima al mismo modo en el que está? La verdad que ni siquiera la psicoterapia lo regresa. Entonces, la psicoterapia es parte de la contención que le va a ayudar a trabajar aquellos aspectos emocionales y conductuales que lo va a acompañar. Pero vamos a ver más adelante que Carlos Martín Beristain nos dice que la parte psicosocial es la que va a fortalecer todo lo que perdió. Porque las víctimas, cuando son eh, perdón la redundancia, víctimas de trata de personas, son deprivadas de sus derechos fundamentales, de su dignidad. Y entonces, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, cuando es captada, ya no puede disfrutar su infancia, no puede ir a la escuela, jugar, en lugar de jugar está trabajando, está como en cuestiones sexuales, entonces no tiene un desarrollo psicoemocional, social, en todas sus esferas. Y lo que se considera desde la mirada psicosocial es que cuando se da este acompañamiento, ellos puedan ir fortaleciendo esos derechos de los que fueron deprivados. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Por eso hablo de qué es lo que realmente sería esa reparación efectiva. Esto también debe ser proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida. Entonces, si la ley nos está hablando del proyecto de vida, tenemos que preguntarnos si en las evaluaciones estamos hablando de los proyectos de vida. En la adultez podemos preguntar cuál era su proyecto de vida anterior y cuál es ahora y ver cómo ha sido esta fluctuación del cambio o no. Pero en la infancia, ¿cómo vamos a evaluar eso? Entonces tenemos que ir mucho más profundo a saber desde una perspectiva de infancia cómo preguntamos cómo se modifica este proyecto de vida que tenía en la infancia por las afectaciones cognitivas, porque también hablaremos de que hay afectaciones cognitivas, se generan disonancias cognitivas, es decir, el pensamiento ya no es lo mismo, siempre va a estar pensando antes de actuar, ¿está bien o está mal lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque eso fue lo que vivió durante ser víctima de trata de personas.
Y entonces eso también se tiene que ir trabajando en psicoterapia con modelos especializados de los que vamos a hablar más adelante. Además de considerar que debe de existir una rehabilitación física y psíquica, hablemos de la rehabilitación psíquica. Esta rehabilitación psíquica tiene que ir en el sentido de la psicoterapia con modelos especializados. Por eso hablamos de una perspectiva de derechos humanos. Voy a adelantarme. ¿Qué es la perspectiva de derechos humanos? La perspectiva de derechos humanos permite hacer un análisis crítico de los fenómenos mediante la cientificidad. El doctor Aurelio Coronado Mares, que es un psicólogo forense referente aquí en México en los últimos años, dice en alguna de sus publicaciones que esta perspectiva hay que considerarla en el ámbito forense. Primero, el uso de protocolos. Decía yo al inicio, ¿qué son estos protocolos? Por ejemplo, los protocolos de la Suprema Corte, donde nos hablan en casos de infancia, en migrantes, en personas de comunidades indígenas, cuál es el trato, debe de haber intérpretes, debe de haber miradas de infancia, etcétera. O la comunidad LGBTQ y más, qué mirada debe de tener específicamente. Y estos protocolos nos proporcionan directrices de actuación y de cómo debe de ser las investigaciones, no solo para los jueces, sino también para los operadores del sistema, que también en este caso somos peritos de la Guardia Nacional. Metodologías científicas y categorías de análisis. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, las evaluaciones que se hacen aquí en la Guardia Nacional tienen un respaldo de características sobre validez y confiabilidad de esas periciales, que otorgan que cuando vayamos a un juicio oral tengan un respaldo sólido. Entonces, esta es una perspectiva de derechos humanos, garantizar a la persona que estamos evaluando que tiene un respaldo de una pericial con criterios de validez y cientificidad. Además que se les respeta y se les pondera sus derechos humanos. Y decir que una de las primeras intervenciones con las víctimas de trata de personas, además del rescate y del diagnóstico que se da en las fiscalías, se hace un diagnóstico, una impresión diagnóstica, viene el peritaje en el que interviene la Guardia Nacional y este peritaje en el aspecto psicológico es en tres sentidos. Decía yo al inicio, la búsqueda de indicadores de trata, el impacto y el tratamiento. Asimismo, en esta intervención se da una referencia hacia la canalización de las víctimas a albergues especializados y decir que estos albergues tienen que tener el personal capacitado, que deben de conocer que las víctimas tienen afectación y que no van a tener un comportamiento, por ejemplo, en el caso de infancia y adolescencia, que el que tiene un niño que se ha desplazado, que no ha sido víctima de ningún delito. Son niños que ya tienen afectaciones cognitivas acerca de su entorno. Es decir, los niños, hablando de su pensamiento, tienen un pensamiento egocéntrico. Todo lo que pasa a su alrededor es lo que tiene que suceder y si el agresor todos los días lo golpeaba o había violencia de índole sexual, seguramente es lo que va a suceder. Esa cognición la va adentrando y entonces es lo que va reproduciendo. Entonces los albergues tienen que tener un acompañamiento psicoterapéutico especializado en víctimas de trata de personas. Es decir, que sepan que la infancia, adolescencia y las mujeres tienen distorsiones cognitivas derivadas de haber sido víctimas de trata de personas. Y hablemos entonces de cuáles son las modalidades de atención que debe de tener una víctima de trata de personas. Una atención psicoemocional y psicosocial. Hablamos de dos ámbitos que es el forense y lo clínico. Con clínico me refiero al ámbito terapéutico. Desde el rescate de las víctimas se canalizan a los albergues y es ahí donde tienen que tener estos acompañamientos emocionales y conductuales. También puede haber casos en los que requieren de un tratamiento farmacéutico, quiero decir, con un psiquiatra, y esto lo debe de tomar en consideración el psicólogo que interviene para este peritaje, porque tiene que retomar la impresión diagnóstica,
los reportes de acompañamiento de los terapeutas para ver cómo ha fluctuado, es decir, cómo va caminando el trauma que se detectó en un inicio y poder dar un tratamiento o una recomendación certera respecto de la reparación, es decir, qué está funcionando y qué no está funcionando en la víctima. Respecto de la atención psicosocial, bueno, lo que se recomienda aquí desde la Guardia Nacional es que requiere de un tratamiento. La mayoría de las víctimas requieren de tratamiento psicoterapéutico desde lo cognitivo y lo conductual, porque esta área lo que hace es abordar aspectos emocionales y conductuales, dependiendo del impacto, es la cantidad de sesiones que se van recomendando. Y la segunda parte es lo psicosocial. Decimos que la parte psicosocial, bueno, se debe canalizar a las víctimas a dos, puede ser a dos instancias, particular o gubernamental. A nivel gubernamental se encuentra la CEAP, que tiene grupos de víctimas de trata de personas en donde se dan sesiones grupales, cada quincenales, mensuales, o el EMAPSI, que el EMAPSI es una escuela especializada en cuestiones de acompañamiento psicosocial a víctimas de trata de personas, de desaparición forzada, y que tienen focalizada esta perspectiva y ha apoyado a las víctimas. Y estos tratamientos psicosociales lo que hacen es que son grupales y las víctimas, mediante el compartimiento de los hechos que vivieron como víctimas, les hace ponderar sus derechos. ¿Por qué? Porque les hace resignificar el hecho. ¿Y qué significa resignificar? Dar un nuevo significado a la experiencia, es decir, que no tuve la culpa, que no, eh, que no merecía estar ahí, que tengo derechos, y los posiciona en una nueva cognición en el que va dirimiendo, es decir, va eliminando estas distorsiones de las que fueron adentrándoles. Entonces, vuelvo a decir que es importante la parte de la reparación psicosocial, es muy importante, le va acompañando el proceso terapéutico y le da impulso a que la víctima vuelva a retomar su proyecto de vida y a ponderar sus derechos humanos. Por eso tan importante reiterar que la reparación psicoemocional no solo se da desde el ámbito terapéutico, sino desde el ámbito psicosocial. Y para que esto se dé, la evaluación tiene que ir desde un ecosistema, lo individual, lo familiar, la comunidad y la sociedad. Cómo el desplazamiento en estas cuatro áreas fue interrumpido y ahora qué camino debe de retomar. Y bueno, estas sesiones igual van a ser de acuerdo al impacto que se encuentre en la víctima. La infancia y adolescencia, bueno, aquí decía hace unos momentos, lo trabajamos con mujeres adultas, con infancias, con adolescencias, y estas son víctimas directas. La reparación, dice la Ley General de Trata, que se da en el marco de la obligación de garantizar los derechos humanos de las víctimas. Esto se enfatiza en relación a que el psicólogo también tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos. ¿Cómo los vamos a garantizar? Desde el momento de la intervención forense, utilizando protocolos idóneos para cada persona y también haciendo la reparación o recomendando la reparación del daño desde una perspectiva de derechos humanos y no solo desde este acompañamiento terapéutico que lo único que va a trabajar es la parte conductual y emocional. Eh, Creo que por ahí se nos movieron algunas letritas, pero bueno, les voy a leer un poco lo que dice Carlos Martín Beristain. Está un poco amplio, pero es importante, son extractos que debemos de tomar en consideración psicólogos para la reparación. Para Carlos Martín Beristain, el enfoque psicosocial en la trata de personas busca que la víctima enfrente el temor y la angustia, el dolor y la frustración que derivan de un hecho victimizante. Es decir, que el compartir los hechos de los cuales fueron víctimas les hace fortalecer sus derechos humanos.
con el objetivo de promover su bienestar psicológico, económico, social, así como estimular el desarrollo de sus capacidades. Para ello se utiliza el acompañamiento. El acompañamiento psicosocial lo puede dar cualquier persona, no solo es psicólogo, y es irlos acompañando en su proceso de la búsqueda de la justicia. Este acompañamiento en mayor medida los dan los albergues, trabajadoras sociales, psicólogos, y justo vuelvo a retomar que Carlos Martín Beristain dice, para ello se utiliza el acompañamiento, el cual debe otorgarse dependiendo las características y las necesidades de las víctimas, es decir, desde su individualidad y desde sus características, en las distintas etapas en las que se encuentran, fortaleciéndolas a través de fomentar el conocimiento y ejercicio de sus derechos, porque suele suceder que estas víctimas no conocen sus derechos, no saben que tienen el derecho a la educación, al calzado, a una vivienda digna. Entonces, el compartir, el conocer a otras personas de lo que fueron deprivadas, les hace fortalecer esos derechos, dándole el sentido al proceso y a la etapa de recuperación de su proyecto de vida. Y si no lo hay, generar para lograr una debida reparación. Bueno, eh, reiterar que la parte psicosocial es importante. Aquí en la Guardia Nacional trabajamos las miradas psicosociales, no solo respecto del acompañamiento, sino de la evaluación. Entendemos que las personas son diferentes y que en ocasiones las pruebas psicológicas no están diseñadas para tipos de poblaciones específicas, sobre todo hablando de contextos culturales. Entonces, nos toca retomar estas miradas psicosociales y hacer peritajes sin pruebas psicológicas. Importante decir que el hecho que un peritaje no lleve pruebas psicológicas no le resta validez ni confiabilidad. No son puntos que resten. Ello en función y fundamentado en el manual de la prueba pericial de la Suprema Corte, ¿no? Los aspectos de validez y confiabilidad de una prueba pericial específico en psicológica no se da desde el uso de las pruebas psicológicas. Y entonces la mirada psicosocial se pondera, tomando en consideración que en la Corte Penal Internacional hay peritajes psicosociales donde no se usaron pruebas psicológicas y que no por ello han perdido esta validez en cuestiones de administración de justicia. Bueno, hasta aquí sería la intervención y estoy abierta a las preguntas, eh, sobre todo en el ámbito de la prevención. Maestra Claudia. Hola, hola. Pues bueno, sin lugar a dudas, maestra Beatriz, esta brillante exposición que nos acaba de hacer en este momento ha sido bastante enriquecedora, particularmente porque habla justo del tema de la reparación del daño en víctimas de este tipo de delitos de trata de personas. Yo quisiera comentar, antes que otra situación nos pase, a todos quienes se están conectando o están visualizando esta conferencia, si pueden por favor escribir algunas dudas, preguntas, opiniones en nuestra página de Facebook, ya sea del Poder Judicial del Estado de Guerrero o del Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Esto que usted nos comenta, maestra Beatriz, respecto al aspecto psicosocial, sin lugar a dudas este abordaje es una piedra angular, ¿no?, en la contención de las víctimas, también como la red de apoyo, en este caso las familias, las amistades de las personas que han vivenciado y experimentado por o transitado por esta experiencia, resulta realmente significativa. Y en ese sentido, vamos, de pronto nos ha tocado recibir justo algunas personas en esta condición, y háblese de víctimas de trata, víctimas hasta de abuso sexual,
que de pronto empiezan con comentarios de que, bueno, pero es que también tú, ¿por qué tuviste que pasar a esa hora? ¿No? ¿Por qué tuviste que vestirte de tal o cual forma? ¿O es que tú de por sí eres muy platicona y extravagante? Y híjoles, o sea, creo que comentarios de este tipo limitan mucho el hecho de que las personas puedan transicionar este dolor y esta frustración de manera adecuada. En ese sentido, me gustaría, maestra, las personas que viven alrededor, que están cercanas a este tipo de víctimas, ¿cuál es la actitud que pueden desarrollar, tener, y de qué manera puede ser un acompañamiento idóneo que le resulte verdaderamente enriquecedor y que le sume a su bienestar y no todo lo contrario? Así es que, bueno, no sé si quiera comentar algo al respecto. Sí, primero, la mayoría de las víctimas de trata de personas no tiene redes de apoyo. Eh, Platicaré un poquito, por ejemplo, acerca de cuestiones de delitos cibernéticos, como es el grooming. Eh, el grooming se da en el entorno virtual y la mayoría de las víctimas son adolescentes, en donde son atraídos mediante estos videojuegos o a cambio de monedas virtuales, son engañados por medio de la inteligencia artificial, en donde el agresor puede poner un filtro de una infancia y una adolescencia y mediante un juego de te doy monedas, pero mándame un video porque yo también soy de tu edad. Entonces, es que los niños es una forma de captación para las víctimas de trata. Entonces, las redes de apoyo en ese sentido no son sólidas porque los padres no están al pendiente, pero hablemos específicamente de las víctimas que se encuentran en albergue. Las redes de apoyo regularmente no son sólidas, son endebles porque no tienen el mismo conocimiento eh, que la institución, que un profesional de la psicología, y tampoco han vivenciado la situación. Entonces, de pronto pueden ser comprensivas 1 o 2 meses, pero después empiezan este tipo de comentarios. Entonces, por eso es tan fundamental la parte del tratamiento psicosocial, porque el tratamiento psicosocial le va a ayudar a resignificar el hecho, el impacto a la víctima, y le va a hacer trabajar estas disonancias cognitivas en donde le va a posicionar en ponderar sus derechos humanos, en restablecer su proyecto de vida, y ella empoderada va a poder desplazarse sin con menor intermitencia de lo que lo hacía, porque las redes de apoyo realmente, y lo digo en muchos delitos, no son sólidas. Entonces, tenemos que ponderarlas a ellas en sus derechos para que los ejerzan y puedan desplazarse como, no antes, pero sí un poco sin menor intermitencia. Muchas gracias, maestra. Para dar seguimiento a las preguntas, quiero ahora sí que reconocer o saludar a quienes han estado escribiendo en nuestras redes sociales y nos están siguiendo en vivo en esta conferencia: a María Ángelas Soberanis del CEIPOL, también a Esmeralda Rodríguez. Ella se encuentra en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes. A Sara Giselle Cuenca, se encuentra ella en la Secretaría de Seguridad Pública. También a Luis Fernando Aguirre del Juzgado de Control de TECPAN, muchas gracias. A la psicóloga Gabriela Alonso Alarcón, saludos Gaby desde la Fiscalía General del Estado, también el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. También a María de Jesús Martínez de la Unidad de Género de la Secretaría de Turismo. Muchas gracias de verdad a todas y todos ustedes, así como también a Elizabeth Osorio de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública.
a la psicóloga Francisca Cruz Ceballos de la Secretaría de la Mujer, Verónica Castro Merino de la Comisión de Derechos Humanos, a Verónica Pérez Hernández también de la Fiscalía General del Estado, a Suriel Nava del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, a todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, creo que por ahí el micro me está fallando un poquito, pero doy contestación, o más bien vamos a contestar unas. ¿Podrá haber una reparación verdadera del daño para niñas, niños víctimas de trata de persona, maestra? Esta es una pregunta que nos hacen. La realidad es que con la reparación se busca la rehabilitación porque es muy complejo volver a una persona al estado anterior al que se encontraba antes de ser víctima. Entonces hablemos de una rehabilitación, nada más, psicológica. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá que nos comentan, ¿hay alguna certificación para conocer este tema de trata de personas? En México hay escasa capacitación. Me parece que uno de los que se ha dado desde hace algunos 6, 7 años es un diplomado que da la UNAM en el sentido académico y jurídico, pero realmente para poder adentrarnos a estos temas creo que es conocer sobre psicología forense y en el ámbito académico y jurídico únicamente. Y eso sería acreditarnos en el tema, es decir, la capacitación constante, la certificación no existe, no la hay y no hay una autoridad que requiera una certificación en el tema de trata de personas. Muy, en unos momentitos más vamos a estar pasando el link de asistencia para esta conferencia. Y bueno, otra pregunta, maestra, otra pregunta que bueno, bueno. Otra pregunta. Sí, ya la escuchamos. Bueno, es que estamos teniendo ahora problemas. Pero quería. Bueno, Sí, bueno. Sí, sí, ya la bueno, escuchamos. es que estamos teniendo problemas con nuestro audio. Ahorita me van a. Muy bien. Muy bien. ¿Desde ahí ya me escucha? Sí. Ok. Una pregunta que yo tengo para usted, maestra, es ¿qué pueden hacer las personas para, de una u otra manera, puedan recibir una prevención adecuada? ¿Cómo pueden las personas cuidarse en ese sentido para evitar ser víctima de trata? Bueno, la Guardia Nacional, como decíamos al inicio, eh, tiene programas importantes respecto de la prevención en materia de trata de personas. Eh, se, se hacen solicitudes donde acuden a las escuelas, sobre todo a secundarias, a dar temas de prevención en el tema de la ciberseguridad. Cada año se capacita a las fiscalías mediante eh, el operativo Salvación, que justo en el mes de noviembre está programado. Se capacita a todas las fiscalías respecto de la investigación del delito del material de abuso sexual infantil, o las mismas fiscalías de trata de personas de manera mensual hacen capacitaciones, pláticas de prevención. Otras
se encuentran y de manera más específica en la página de la Guardia Nacional, de donde se hacen recomendaciones respecto, por ejemplo, del ámbito de la ciberseguridad, a tener contraseñas seguras, a vigilar el Internet de nuestros hijos, que naveguen de forma segura y cuidar los tiempos, no dejarlos solos cuando están navegando en Internet, saber a qué edades se les puede proporcionar, porque la infancia y la adolescencia son potenciales víctimas de trata de personas, sobre todo en el ámbito de la captación de índole sexual. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Beatriz Cuautle, por esta brillante participación. Queremos también agradecer a David Córdoba Campo, comandante de la Guardia Nacional, por facilitarnos ahora sí que estos espacios, el hecho de que usted pudiera estar aquí con nosotros el día de hoy. También a la licenciada Xochitl Sosa Rumbo, secretaria ejecutiva de Cipina Guerrero. Muchísimas gracias. Con ella estuvimos colaborando también para la realización de esta conferencia. Y finalmente, la magistrada Norma Leticia Méndez Abarca, titular de la Sala Especializada del Sistema de Justicia para Adolescentes, y a nombre de nuestro magistrado presidente Raimundo Abarca Alarcón, queremos agradecer a todas y todos por su participación y por acompañarnos en esta videoconferencia. Sin lugar a dudas, creo que la información y los conocimientos que nos han compartido han sido sumamente enriquecedores. Así es que, pues muchísimas gracias. Le haremos llegar ya su reconocimiento próximamente y estaremos en comunicación.